Gracias, presidente. La verdad es que con lo que está cayendo, con las dificultades en la política que tenemos, con el ruido porque al final la inmoralidad está presente en nuestra vida política cada día y sobre todo en este momento en el lado del Partido Popular y en el Canal Ayuso, y eso es la verdad, entiendo que es difícil hablar de algo que casi siempre está en silencio, que casi siempre no se puede hablar de ello, y menos mal que hoy es el día de la visibilidad del síndrome. Señor Corral, por favor, deje hablar al diputado. Continúe, señoría. Y más Señor Rivero, deje también al diputado ¿Me hablar. van a parar el...? Le doy ahora más tiempo, tranquilo. Y más cuando tenemos que hablar, precisamente hoy, en el Día Internacional del Síndrome de Down, de las personas con discapacidad, que son siempre o casi siempre las grandes olvidadas de la política del Partido Popular. Y vamos a hablar de un tema fundamental para las personas con discapacidad. No en vano, en la nota de prensa que ha sacado la Asociación del Síndrome de Down, dice que solo el 5% de las personas con síndrome de Down tienen acceso a un empleo. Y eso ya nos dice la magnitud y el fracaso de las políticas de empleo en la Comunidad de Madrid con respecto a las personas con discapacidad. Y de eso es de lo que trata esta PNL que yo voy a presentar. Es un tema muy importante porque desde la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se aprobó en el 2008 por el Gobierno de España, y luego desde la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad del 2013, se sabe y se dice en sus artículos que el acceso al empleo en igualdad de condiciones y tener la verdadera oportunidad para tenerlo es una de las grandes herramientas para la integración social y además nos hace una sociedad mejor. Y todo eso en estos 25 años en la Comunidad de Madrid ha sido un gran fracaso. Ya sé que siempre van a presumir, como pasa en la comisión, que dice el PP, que nosotros tenemos la tasa de empleabilidad más alta de todas las regiones de España, lo cual tampoco es verdad en este momento porque ha descendido después de la pandemia. Pero la tasa de actividad de empleo de las personas con discapacidad, que en este momento en la Comunidad de Madrid son 205.000 personas, solo alcanza al 42%, frente al 79,9% de las personas sin discapacidad, que en este momento es una de las tasas mayores en toda la historia de la Comunidad de Madrid. Esa brecha de casi la mitad es lo que indica este gran fracaso de las políticas de empleo de la Comunidad de Madrid y del Gobierno del Partido Popular. Y sobre todo, especialmente en mujeres con problemas de discapacidad que además tienen problemas de violencia de género y que además normalmente tienen problemas de discapacidad intelectual o de discapacidad en salud mental. No hay que olvidar que esas 205.000 personas hay que añadir casi un tercio más que son silentes porque no tienen ni siquiera el certificado de discapacidad y no acceden a las políticas de empleo. Solo unas 80.000 personas están trabajando en este momento en la Comunidad de Madrid con temas de discapacidad y la mayoría, el 82%, está en los centros especiales de empleo. Eso es un gran fracaso porque en realidad los centros especiales de empleo no es que estemos en contra, pero no es la solución para poder llevar una vida independiente. En esos centros especiales de empleo todavía predominan las políticas paternalistas, además la mayoría de ellos están externalizados o privatizados y a veces son parte del negocio de la derecha y del Partido Popular, donde muchas veces las condiciones, los trabajos y muchas de las empresas están absolutamente asfixiadas, y no digamos las empresas que se ocupan en centros de especial empleo de gran dependencia. Hay un gran fracaso porque en realidad no se está pudiendo de alguna manera empujar hacia el empleo ordinario, que sería lo que está pidiendo la Convención, que la mayoría de las personas que puedan transitar o de centros especiales de empleo al empleo ordinario o directamente puedan emplearse en el empleo ordinario. Para eso tenemos unas leyes que los protegen. El 2% de todas los puestos de trabajo en las empresas de más de 50 trabajadores serían para personas con discapacidad. Y eso solo se cumple aproximadamente en el 70% de los casos, porque la mayoría de las empresas, más de 2.500 de la Comunidad de Madrid, utilizan las excepcionalidades. Y las excepcionalidades son, por un lado, los enclaves laborales y, por otro lado, el pagar dinero. Y eso no crea empleo en realidad y va haciendo un círculo vicioso que nos deja en estas personas en una precariedad absoluta.
Esta excepcionalidad se da hasta en el 22% de los casos. ¿Qué problema también hay? Es que la estrategia para el empleo que terminó en el 2023 no ha dado ningún resultado. Prácticamente las unidades de apoyo o los programas de integración laboral en personas con riesgo de exclusión o los enclaves laborales apenas llegan a los 20 millones de euros cada año, cuando aproximadamente unos 82 millones, que es de lo que presume el Partido Popular, se emplean solo en los centros especiales de empleo. Al final, este es un círculo vicioso que hace que las personas con discapacidad se queden en esta posición o de sin trabajo o una posición bastante paternalista, quedándose en centros especiales de empleo, donde es fácil que se vulneren los derechos de estas personas a la hora de su trabajo. Por eso, en esta PNL, que me llama la atención, y sé que el Partido Socialista iba a presentar enmiendas, pero no ha llegado a tiempo, pero en el resto no sé si es que no han presentado ninguna enmienda porque están absolutamente de acuerdo en lo que pedimos. Pedimos una nueva estrategia con la intervención de todos los del tercer sector y de todas las asociaciones para que puedan aportar su experiencia. También pedimos que se mejore la inspección para que la cuota del 2% realmente se cumple. El CERMI dice que si la cuota del 2% se cumpliera en todas estas 2.500 empresas, prácticamente la mayoría de las personas con problemas de discapacidad que estuvieran en condiciones de trabajar estarían trabajando en el empleo ordinario. También pedimos mejorar la formación para el empleo, algo que la inversión prácticamente solo aporta, se va renovando con el IPC. Con todo esto, lo que queremos decir en el Día Internacional del Síndrome de Down es que tendremos que seguir apostando y vamos a seguir apostando para que las personas con discapacidad tengan una inversión necesaria. Creo que para eso hay que mejorar los impuestos a las personas más ricas y también hay que intentar que no haya clanes Ayuso para que no se siga robando del erario público y para que no se siga faltando a lo que de verdad importa, y es a que las personas más desfavorecidas de esta sociedad, que más luchan por sus derechos, tengan unos empleos dignos y tengan una vida independiente, verdadera, y puedan vivir mejor, que es el objetivo y que debía ser el objetivo de toda la sociedad y de los políticos de esta Cámara. Muchas gracias. La verdad es que me deja un poco ojiplático la postura de la señora Pérez, porque por un lado nos hace como una especie de defensa, una ola al tema de la discapacidad. Yo entiendo que para mí y para todas las personas que yo, como estoy trabajando además en lugar de salud mental, que hay personas con discapacidad que vienen a ser atendidas, y tener un hijo o una hija con discapacidad sobrevenida o con discapacidad desde el nacimiento, en realidad es un gran esfuerzo y en parte es una desgracia, en el sentido de que tienes que asimilar el cambio, tienes que luchar mucho más que las personas que no tienen discapacidad para sacar a esos niños y a esas niñas adelante, y desde luego todo mi apoyo a esas familias, como el otro día cuando vinieron a la Comisión de Discapacidad una madre que es presidenta de una asociación con un síndrome de enfermedad rara. Creo que esta postura que usted plantea es una postura fundamentalmente paternalista. Hay personas que pueden decidir con un cribado tener un aborto y intentar no tener que luchar toda la vida contra esa desgracia, y otras personas, por su religión, condición o lo que quiera, aceptar lo que venga. Me parece una contradicción enorme que ustedes, por un lado, estén defendiendo a los cribados y, por otro lado, estén defendiendo que venga lo que Dios quiera. No lo entiendo, porque entonces no tendría que haber ningún cribado. ¿Para qué hacer los cribados entonces? Porque muchas veces los cribados, incluso en personas que son de derechas, lo que favorecen es un aborto terapéutico a tiempo para evitar una desgracia. Y claro, en parte puede ser que gracias a eso la sociedad que va creciendo pueda decidir que no quiere tener un niño que nazca con un síndrome de Down. Y es una opinión y una meditada tan buena o tan mala como aceptarlo. Creo que esto es muy importante y es parte para mí y para muchos de nosotros, por lo que el aborto es algo absolutamente fundamental que ningún gobierno va a tirar para atrás, pase lo que pase en la Europa del siglo XXI. Y no digamos a la señora Cuartiero, lo siento, pero eso desde luego nunca lo van a conseguir, me parece a mí. Y por otro lado, creo que ustedes dicen que todo está bien, cuando acaban de decir que se dan empleo, incluso en donde ustedes apoyan más, que son los centros especiales de empleo, a solo a 19.000 personas, cuando estamos hablando de 205.000 que están en edad de trabajar. La mayoría están en sus casas y muchas veces haciendo el trabajo sucio y apoyando a otras personas de la familia que no pueden hacer otra cosa, o a veces también están aguantándose a una postura paternalista donde no les dan ninguna oportunidad.
Todas las veces que vienen aquí los diputados por un día, lo que nos dicen, sobre todo los de discapacidad intelectual, es que quieren vivir fuera de casa de sus familias y de una manera independiente. Y con esas políticas de empleo que ustedes tienen, que siguen siendo las mismas que hace 25 años, desde luego eso nunca va a ocurrir y no vamos a...